Ahí está, va a empezar. Si alguien puede mirar el Facebook, darme un... Estamos mirando. ¿Está mirando? Todavía no sale nada en el Face. Ya, se supone que debiese estar funcionando ahora. Ahora está funcionando y... Ahí está. Sí, sí. Buenísimo. La Ángel está esperando. Diego le dio like. Ya. Una persona más le dio like. Y ahí va más gente. Ya. Mierda. ¿Vamos entonces? Bueno, buenas tardes. Les doy la bienvenida en nombre de la actual directiva del Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile. Este encuentro tiene como objetivo informarnos respecto a las modificaciones que el Servicio de Evaluación Ambiental está proponiendo para el PAS 132, el Permiso Ambiental Sectorial, y nos parece fundamental que la comunidad arqueológica esté informada y participe activamente en las temáticas que le convocan. Hemos convocado a dos colegas colegiadas, Alejandra Vidal y Marcela Becerra, para que nos cuenten respecto a este permiso y las modificaciones que se están evaluando. Alejandra Vidal es arqueóloga titulada, magíster en Ciencias Biológicas y prontamente doctora en Ecología. Se ha desempeñado preferentemente en el área de la investigación, en arqueología con énfasis en arqueobotánica. Actualmente estudia la coevolución genética de plantas domésticas en el desierto de Atacama, específicamente en el área de Tarapacá. En el ámbito del servicio público trabajó en el área técnica del Consejo de Monumentos Nacionales, luego fue asesora de la Secretaría Técnica y en la actualidad es la consejera del Consejo de Monumentos Nacionales en representación del Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos desde el año 2018. Marcela Becerra es licenciada en Arqueología por la Universidad de Chile y tiene un desempeño profesional desde 1995 y hasta 2011 en colaboración con diversos proyectos de investigación y en iniciativas privadas hasta el 2008. A partir de julio del año 2008 entra a trabajar al Consejo de Monumentos Nacionales como evaluadora en el área de patrimonio arqueológico y en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Desde el 2010 al 2013 subrogó en el área de patrimonio arqueológico y finalmente del 2010 al 2012 fue subrogante también del área del sistema de evaluación de impacto ambiental. Entre el 2012 y el 2018 estuvo encargada del área del sistema de evaluación de impacto ambiental del Consejo de Monumentos Nacionales y actualmente se desempeña como encargada de esta área hasta la actualidad. Vamos a estar recogiendo sus preguntas que pueden plantear por distintos medios para plantearlas al final de la exposición. Ahora dejo a Alejandra Vidal para que nos haga su exposición. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Voy a compartirles un Power para que esto sea más fácil, más simple de explicar. No sé, a ver, denme un segundo. Creo que ahí debiesen estar viendo la pantalla del PowerPoint. No sé si es así. Si alguien me lo puede confirmar, ¿sí? Perfecto. Les explico, pensando en que aquí también nos va a acompañar estudiantes y público en general y que no siempre son entendidos del sistema de evaluación ambiental o de cómo funciona la arqueología, voy a comenzar haciendo una pequeña introducción respecto a este tema y luego nos vamos a ir derechamente a lo que nos convoca, que es entender qué es el PAS 132 y cuáles son las modificaciones que nos están proponiendo desde el Servicio de Evaluación Ambiental. En términos muy generales, la arqueología en Chile es una disciplina que se podría definir como una disciplina científica, social, humanista, que tiene un carácter profesional, es decir, se necesita un título de arqueólogo para poder acceder a la solicitud de permisos de intervención arqueológica. Estudiamos la cultura material de sociedades humanas para reconstruir las dinámicas sociales en unas dimensiones muy amplias. En términos muy generales, la arqueología ha sido o ha tendido a tener un carácter monumental hasta por lo menos la década de los 70. Pero hoy en día la arqueología ha cambiado ostensiblemente a partir de una arqueología que no es monumental, que trabaja con restos mucho menos visibles, que implica también tener nuevas técnicas, nuevos perfiles profesionales. Y por supuesto, esto también se ha visto desarrollado a partir de la arqueología desarrollada en el marco de los proyectos de inversión. Es así como hemos tenido que enfrentarnos a nuevos conceptos, generar nuevas definiciones y sobre todo empezar a articularnos en muchas más normativas y una legalidad muy compleja. En ese sentido, hemos tenido, desde el Consejo y de la Secretaría Técnica, se ha instalado también esta idea de desarrollar
preventiva y de esa manera poder fomentar el patrimonio arqueológico de nuestro país. Es así como los patrimonios arqueológicos en Chile están resguardados por una normativa bastante amplia. La legislación central es la Ley de Monumentos Nacionales y su reglamento, pero también resguardan el patrimonio arqueológico la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, conocida como la Ley 19.300, la Ley Indígena, la Ley Pascua y algunos decretos como es el Decreto 311 que vela por el patrimonio arqueológico subacuático. Hay dos instituciones principales que son el Consejo de Monumentos Nacionales a través de su Secretaría Técnica y también el Servicio de Evaluación Ambiental que tienen injerencia sobre los proyectos con algún componente arqueológico. Ahora, a grandes rasgos, les podemos resumir que el Consejo de Monumentos Nacionales evalúa proyectos ambientales con componente arqueológico a través de PADESU y evalúa también los permisos sectoriales ambientales, el famoso PAS 132. Entrega lineamientos específicos, pero también lineamientos metodológicos y se divide en una comisión PADESU y una comisión de arqueología. Mientras que el Servicio de Evaluación Ambiental evalúa todos aquellos proyectos con pertinencia arqueológica, otorgando el PAS 132, pero tiene, a mi parecer, algunas falencias, como por ejemplo que no cuenta con especialistas arqueólogos entre sus evaluadores y actualmente tiene solo un arqueólogo que actúa como coordinador. Ahora bien, ¿por qué o cuál es el articulado central que protege o resguarda el componente arqueológico en Chile? Todos conocemos el famoso artículo 21 que indica que son, por el solo Ministerio de la Ley, monumentos arqueológicos de propiedad del Estado, los lugares, yacimientos, etcétera, de carácter antropo y arqueológico. Pero más importante para esto que nos convoca hoy en día es conocer el artículo 22 y 23, que son los artículos que básicamente regulan las intervenciones arqueológicas, indicando que solo algunas personas, y básicamente arqueólogos titulados y que cumplan con ciertas características, están autorizados para hacer intervenciones arqueológicas en el marco ya sea de proyectos de inversión, proyectos de investigación u otros. Y lo otro que es interesante es notar que hasta ahora la ley sigue manteniendo la idea de que las intervenciones tienen que tener idealmente un carácter científico. Asimismo, el artículo 26 indica que las personas que encontrasen restos arqueológicos en la superficie del territorio nacional deben o están obligados a dar cuenta de ello. Otra ley que es interesante es la 19.300, puesto que nosotros quedamos involucrados como parte de los componentes ambientales a partir de un concepto amplio de medio ambiente, donde se indicaba que el medio ambiente era el sistema global constituido por elementos naturales y artificiales, y que básicamente eso incluía también a los componentes socioculturales y sus interacciones. A partir de esta definición amplia, que la pueden leer ahí más detalle en la presentación, es que lo arqueológico va a considerarse como un componente ambiental. Ahora bien, desde aquí podemos ver que cuando un proyecto ingresa al sistema de evaluación ambiental, va a requerir la solicitud de los denominados PAS, conocidos también como permisos ambientales sectoriales. Esto a partir del articulado que ustedes ven ahí arriba, el artículo 8, inciso 2, que establece que todos los permisos o pronunciamientos de carácter ambiental que de acuerdo con la legislación pudiesen ser otorgados o deben ser emitidos por los organismos del Estado respecto de proyectos o actividades sometidos al sistema de evaluación serán otorgados a través de dicho sistema. Y existen dos tipos de PAS. El PAS ambiental, que son aquellos que únicamente velan o evalúan componentes ambientales, y aquellos PAS mixtos que evalúan tanto componentes ambientales como no ambientales. En el caso de arqueología, nosotros estamos insertos dentro de los componentes o el permiso ambiental sectorial mixto. Ahora, acá hay diferencias que son interesantes de tener en consideración. El permiso ambiental es revisado y otorgado por el SEA. En cambio, los permisos mixtos son revisados, el órgano a cargo, el órgano sectorial, se pronuncia a favor o no del permiso y quien lo otorga es el SEA. Algunos ejemplos de permisos ambientales son, por ejemplo, el permiso para la caza de especies nativas
o para el caso de los permisos mixtos, por ejemplo, el permiso para el emplazamiento de instalaciones nucleares radiactivas, que son vistos no tan solo por el SEA, sino también por otros organismos del Estado. Ahora bien, el PAS 132 en particular tiene un objetivo bien claro, que es el requisito de otorgamiento para este PAS consiste o está abocado a proteger y conservar el patrimonio cultural de la categoría monumento arqueológico, incluidos aquellos con valor antropológico o paleontológico. Y, por lo tanto, el permiso aplica a las excavaciones de un sitio arqueológico, antropológico y paleontológico. Esto es bien interesante de notar porque el permiso tiene como finalidad proteger precisamente o velar por el patrimonio arqueológico. Eso yo creo que es algo que hemos ido olvidando con el tiempo, pero el permiso tiene un objetivo de resguardo. Ahora, también es importante que ustedes conozcan que el PAS 132 se encuentra, no se encuentra asociado a una tipología de proyecto concreto, sino que básicamente en el caso de realizar excavaciones o intervenciones en un sitio arqueológico, debe tramitarse este permiso ambiental sectorial, independiente de la tipología del proyecto que esté listado en la ley 19.300. Ahora, de forma muy resumida, si una obra o proyecto va a hacer intervenciones, excavaciones en el subsuelo, tiene que preguntarse si existe la posibilidad de encontrar o no sitios arqueológicos. Si su respuesta es sí, entonces tiene que preguntarse si esto va a intervenir, va a afectar monumento arqueológico. Y nuevamente, si la respuesta es positiva, entonces va a requerir de este permiso ambiental sectorial. En el sistema de evaluación ambiental existen distintas etapas y yo se las estoy entregando de manera muy resumida, como bien saben los colegas que trabajan en el sistema, que es mucho más complejo que esto. Pero una vez que un proyecto ingresa, antes de que un proyecto ingrese al sistema, tiene que realizar algunas actividades que son básicas, que es definir el área de influencia y elaborar la línea de base, ¿verdad? Es esta línea donde vamos a tener un panorama general de cuáles son los posibles sitios a ser afectados y que se realiza mediante distintas metodologías, prospección con intervención o inspecciones superficiales, ¿verdad? Una vez que tengamos eso claro, la línea de base ya se puede ingresar entonces al sistema de evaluación ambiental. Y durante ese proceso de evaluación ambiental es que se produce esta tramitación del PAS 132. Cuando se ingresan todos los elementos, el Consejo de Monumentos, a través de su Secretaría Técnica, evalúa si se cumplen todos los requisitos. Y si se cumplen todos los requisitos para este PAS 132, se pronuncia de forma favorable. Y el SEA otorga el PAS 132. Después de esta etapa, se va a proceder a una etapa posterior, que es una vez que se ha obtenido la resolución de calificación ambiental o RCA favorable, se procede a presentar frente a la Secretaría Técnica lo que nosotros conocemos como el formulario de autorización de intervenciones arqueológicas, ¿verdad? El famoso formulario es donde uno tiene que dar cuenta de todos los sitios que se van a intervenir, de las metodologías en detalles, del equipo que conforma, de dónde se van a depositar los elementos recuperados, cuáles van a ser las medidas de conservación, etcétera, etcétera. Este formulario, si bien puede sonar muy simple porque se denomina formulario, en realidad es una solicitud muy compleja que tiene bastantes detalles y que es evaluado de forma muy concienzuda por parte de la Secretaría Técnica para velar que se cumpla con lo comprometido durante la evaluación ambiental y también para que efectivamente se produzca la compensación que es el objetivo de hacer los rescates, ¿verdad? Entonces, el PAS 132 es un PAS que en la actualidad es mixto y que se está básicamente definido por estos requisitos. Cuando se presenta el PAS se tiene que identificar y describir los sitios arqueológicos o los yacimientos paleontológicos que van a ser intervenidos, la descripción de las partes, las obras y las acciones que afectan a estos sitios, las características de los sitios, tanto superficial como estratigráficamente, la descripción general de los análisis, la propuesta de conservación de los materiales, qué es lo que se va a hacer en el laboratorio, cómo van a ser los depósitos temporales, lugar, etcétera, si es que correspondiese. Y así una serie de medidas que son las que están ejemplificadas acá de la A a la G. Hasta el momento, esto se está tramitando o se está realizando durante la evaluación ambiental, ¿ya?
Pero los cambios que está proponiendo el Servicio de Evaluación Ambiental es el siguiente. Primero, pasar de ser un PAS mixto a un PAS ambiental, que ya a nosotros nos generó, a mí por lo menos me generó ciertas suspicacias cuando escuché este tema, porque, bueno, me pregunté cuáles podrían ser las implicancias de un cambio de esta naturaleza, recordando que los pases ambientales son evaluados por el Servicio de Evaluación Ambiental y los mixtos por los órganos del Estado con competencia. Y las segundas modificaciones que son muy importantes a considerar es que cambian el contenido del PAS 132. Se exige no solamente lo anterior, sino que ahora el PAS debería incluir el formulario de solicitud de autorización de intervención por parte de un arqueólogo responsable. Es decir, el formulario que antes se hacía a posteriori, después de una RCA con calificación favorable, se haría ahora durante el proceso de evaluación. Y el otro ítem que agregó el sistema o que quieren agregar el SEA, es establecer la forma de financiamiento de los ítems anteriores. Como les decía, si ustedes recuerdan bien, este formulario de autorización de intervención hasta el momento se hace como un elemento posteriori de una RCA. Con la nueva propuesta del SEA quedaría incluido dentro del proceso de evaluación ambiental. Y esos son, entre otras cosas, los elementos que nos preocupan por las implicancias que pueden tener para la protección del patrimonio arqueológico. Y acá, muy resumidamente, les voy a contar cuáles han sido las implicancias que hemos ido como un diagnóstico inicial de lo que podría suceder. La primera de ellas es que básicamente existiría una incongruencia en los tiempos entre o para la tramitación del formulario de intervención arqueológica durante el proceso de evaluación del CIA, porque básicamente los tiempos para la tramitación del formulario son mucho más extensos que lo que permite el Servicio de Evaluación Ambiental a través de sus estudios de impacto ambiental. Hoy en día un formulario de evaluación, de intervención arqueológica puede demorar 3 meses. De hecho, en la misma ley se dice que hay que presentarlo con anticipación, ¿verdad? Entonces, eso podría resultar en que, si bien se presenta el formulario durante la evaluación, por la falta de personal en la Secretaría Técnica y por no tener tampoco arqueólogos al interior del CEA, se produjese que se otorga el PAS 132, pero sin una revisión de lo que realmente está otorgando, o sea, sin la revisión del formulario, ¿ya? Y eso ustedes pueden imaginar las consecuencias de aquello. Otro ítem es la incongruencia también entre los tiempos de evaluación de los proyectos y los consejeros. En estricto rigor, el Consejo de Monumentos Nacionales es la composición de sus consejeros y consejeras. Y nosotros nos reunimos 2 veces al mes para muchas veces aprobar o desestimar propuestas metodológicas, que son propuestas hechas o provenientes de las distintas, ¿cómo se llama?, dependencias de la Secretaría Técnica. Entonces, si eso fuese así, muchos de los proyectos que están al interior del sistema de evaluación ambiental tampoco podrían ser revisados por los consejeros, porque básicamente no dan los tiempos de las sesiones y 2 veces al mes es realmente una reunión que no lo permitiría. Otro elemento que me hicieron ver, creo que fue Verónica Baeza que nos acompaña hoy día, fue que muchas veces los proyectos ingresan sin detalles. Todavía falta lo que como la ingeniería en detalle dentro de los proyectos de inversión. Si eso es así, podría efectivamente impedir que se evaluara de manera adecuada la metodología, como también la envergadura de las intervenciones arqueológicas. Un cuarto elemento es la inamovibilidad de la RCA. La RCA, cuando tiene calificación ambiental y es promulgada, es sagrada, por decirlo de una manera más coloquial. Y por lo tanto, si quedó estipulado en la RCA que se va a intervenir cuál o X sitio con tal o cual metodología, que es lo que estaría sucediendo en caso de que se incorporara dentro del PAS el formulario, eso sería prácticamente inamovible. Se pueden modificar las resoluciones de calificación ambiental, pero eso entorpecería aún más el proceso. Si con lo que se quiere hacer, o sea, si lo que pretende esta modificación es acelerar los procesos de evaluación, claramente esto al fin y al cabo terminaría retrasándolo. Finalmente, esta modificación tan sustancial al PAS 132 podría provocar un posible perjuicio al patrimonio arqueológico por omisión. Cuando hablo de omisión me refiero a la falta de evaluación del formulario,
y por intervenciones que no son planificadas durante la evaluación, ya sea porque no hay ingeniería en detalle o porque después todos los proyectos de alguna u otra manera sufren ajustes, ¿verdad? Ahora, tratando de ver el lado positivo de aquello, se recuerdan que también una de las modificaciones incluía poder establecer el financiamiento de todos los procesos anteriores. Bueno, si existe claridad y compromiso por parte de los titulares de este financiamiento, eso sin duda podría tener un efecto positivo para poder generar una adecuada planificación. Pero mirándole el lado B, también podría implicar que en caso de producirse ajustes, por ejemplo, se dijo que se iba a excavar tal sitio, pero durante el proceso apareció un cementerio y ya se comprometieron los recursos que quedaron establecidos en la RCA, eso podría entonces reducir la capacidad de ajustar el proyecto arqueológico a la realidad arqueológica. En definitiva, por el momento, yo veo que estas modificaciones del PAS 132 traerían más complejidades y, como les digo, terminar en un posible perjuicio al patrimonio arqueológico, más que facilitar el proceso de evaluación. Desde mi punto de vista y viendo desde el interior cómo funciona la Secretaría Técnica, creo que la manera de poder posibilitar que las evaluaciones se hagan de forma más expedita pasan por, sin duda, brindar de mayor dotación humana a la Secretaría Técnica y a las oficinas técnicas regionales. Así que, bueno, esa es la presentación, espero que le haya quedado claro y le doy el pase a Marcela, que es la experta en el tema y que sin duda les va a poder aclarar esto mucho mejor que yo. Hola, hola. Buenas tardes a todos. Un resumen bastante extenso, Alejandra, pero bien, así bien enfocado, bien preciso de todo lo que se realiza con el PAS 132. Un PAS que empezó a ejecutarse en la aprobación del Decreto Supremo número 40, que es el reglamento del CIA, en el cual empezó a ser mixto y del cual, en cierta forma, el Consejo y nuestra área trabaja todos los días en él, a través de la evaluación ambiental de los proyectos de inversión que entran en evaluación ambiental, ¿ya? No todos entran en evaluación ambiental, para dejarlo bien claro. Pero son una gran cantidad de ellos, de los cuales nosotros como organismo técnico y organismo con competencia ambiental evaluamos en extenso y en casi todos los casos. En realidad a nosotros nos invita el Servicio de Evaluación Ambiental a casi todos los proyectos que se están evaluando ambientalmente, ¿ya? Todo a través, se ha trabajado, antiguamente se trabajó con la CONAMA y después con el Servicio de Evaluación Ambiental, en el sentido de que nos invitaran a todos esos proyectos que intervienen en superficie, ¿ya? Básicamente porque por lo arqueológico no entra en evaluación ambiental los proyectos, ¿ya? Por ese componente no entran, pero sí podrían pasar a estudio de impacto ambiental todos los proyectos que ingresan y que pueden intervenir sitios arqueológicos, ¿ya? Como para dejarlo claro, porque es una pregunta que siempre me hacen los arqueólogos. Entonces nos invitan a todos los proyectos o casi todos los proyectos que intervienen en superficie, ¿ya? Pensando en que puede haber una susceptibilidad a intervenir un sitio arqueológico o paleontológico. Bueno, nuestra Secretaría Técnica tiene muy poco personal, siempre ha sido así. Ahora es un poco más, desde el año pasado ya han ingresado más arqueólogos a regiones, sobre todo por la creación de las oficinas técnicas regionales. Ya creo que los tenemos en todas las regiones, pero arqueólogos de a poco se han ido integrando. El presupuesto del Consejo Monumento siempre es escaso. Cada día se ha trabajado en que eso obviamente se duplique y todo, pero vamos poco a poco, ¿ya? Igual, comparando con lo que hacíamos hace, no sé, 4 o 5 años atrás, somos más o menos la misma cantidad de arqueólogos, un poco más en regiones ahora, pero claro, la idea es trabajarlo siempre desde la región, pero mientras la ley no cambie también, todo pasa por Secretaría Técnica en Santiago. Es sumamente centralizada nuestra ley y por eso ojalá en algún momento se cambie en el sentido de que cada región saque sus propias evaluaciones y sus propios oficios y dictámenes, ¿ya? Creo que vamos para allá, pero claro,
hay que trabajar en eso, ¿ya? Mientras no cambie la ley, nosotros vamos a seguir con, en cierta forma, un cuello de botella en el Consejo con respecto a ese punto, ¿ya? Pero estamos trabajando en el sentido de que haya más revisores, por ejemplo, en la evaluación ambiental, ¿ya? Cosa de no estar tan atrasado. Básicamente yo lo que veo de problemáticas que pueden ser susceptibles, obviamente, de mejorar, es la cantidad de personal que tenemos en el Consejo. No alcanzamos a evaluar todos los proyectos, y eso lo saben muy bien los evaluadores del Consejo y los arqueólogos también. No alcanzamos a todo, nos atrasamos en los permisos, pero más que nada en permisos sectoriales, siempre es como estamos ahí al 3 y al 4 en cierta forma con nuestras horas humanas, y en la evaluación ambiental en realidad es una máquina tan grande que llevamos como área que más o menos nos implica un 60, un 70% de nuestras horas de trabajo, ¿ya? Y aún así no damos completamente a todo. Entonces me imagino que si cambia este permiso ambiental sectorial a ser totalmente ambiental, vamos a tener que, con los 15 días que nos dan, por ejemplo, para evaluación de una adenda o de una vía, vamos a tener que, y evaluando para más remate todo lo que es el permiso ambiental sectorial, todo lo que implica el permiso, lo que decía Alejandra, no vamos a alcanzar. O sea, yo como revisora y Joaquín Vega también como revisora actualmente de la macrozona norte y yo de la macrozona sur, seguramente van a pasar varias evaluaciones en las cuales no vamos a alcanzar. El SEA tiene sus días contados por PMG, o sea, por planes de cumplimiento que tienen ellos internos también, y también del proceso que lo tiene el reglamento y la ley de ellos. Entonces no podemos pasarnos de lo que nos estipulan ellos como tiempo de evaluación. Y esto viene a complicar esos tiempos de evaluación para nosotros. No vamos a alcanzar a hacer el 100% de todos los para 132 seguramente. Lo otro que vemos como área técnica es que tampoco los titulares van a llegar. O sea, viendo la realidad actual, los titulares apenas llegan, a excepciones, llegan a la adenda complementaria con todo hecho. Entonces, me imagino que si se suman el formulario, el contrato del arqueólogo, todo lo que significa los gastos que van a requerir, más todo el diseño que van a tener que tener, lo que decía Alejandra, que tienen que tener, no el proyecto como anteproyecto, sino ya como un proyecto definitivo, con sus obras, el diseño y todo. Yo creo que este permiso está pensado, como digo yo, para un Chile 3.0 y estamos recién en el 2.0, con suerte. Entonces, no van a llegar seguramente con todas las líneas de base completa. ¿Y qué vamos a hacer? Muchas veces ahora lo que hacemos y lo que hace el SEA, porque finalmente el Servicio de Evaluación Ambiental es el que corta la evaluación y finalmente la Comisión de Evaluación Ambiental es quien otorga el PAS y otorga la RCA favorable. No vamos a llegar con todo a término. Y eso es lo que vemos así como área técnica que va a suceder. Entonces, muchas veces ahora lo suplimos con la ley de monumentos porque finalmente con la ley de monumentos, post-RCA, podemos hacer otras estrategias, obviamente hablamos con el SEA, de que terminen de caracterizar cuando no terminaron nunca de caracterizar, y nosotros siempre fuimos con observaciones hasta el final, pero finalmente fue aprobado igual el proyecto. Trabajamos ahí con la ley de monumentos como en cierta forma para suplir ese tipo de no terminar bien los trabajos, en cierta forma, y la evaluación ambiental. ¿Ya? Otro problema que yo veo y que Alejandra no lo puso en cierta forma, pero que creo que lo pusiste en una lámina, Alejandra, pero no lo relataste, es el depósito de los sitios, o sea, de las colecciones que se van a rescatar. Los depósitos, lo que estipula el SEA y que tenemos que obviamente evaluar nosotros y también los consejeros en comisión de arqueología y después en sesión de consejo, es el depósito que ellos estipulan como de 3 años, desde el que queda amarrado desde el rescate a 3 años y no durante la evaluación ambiental, ¿ya?
Yo sé, y somos súper conscientes en el Consejo y en el servicio, de que faltan depósitos. O sea, sabemos el gran problema que tenemos. El Estado de Chile nunca se hizo cargo de esto, desde que se empezó a ejecutar la 19.300 el año 94, y después ya el 97, 98 con estos proyectos grandes, como por ejemplo Ralco, no aumentó el depósito, el lugar de depósito para esta gran ola que se nos viene y que se nos ha venido todos estos años con el depósito de material arqueológico, ¿ya? Pero lo que sí yo encuentro que vamos en cierta forma a retroceder. Antiguamente se quedaba todo el depósito generalmente en las casas de los arqueólogos, ¿ya? Y entonces lo que va a pasar seguramente que si no se deja amarrado de alguna forma el informe ejecutivo o algún otro tipo de documento que tengamos que nosotros que revisar como consejo, esto seguramente el titular muchas veces quizás se va a hacer un poco el leso, por decirlo así vulgarmente, y finalmente el arqueólogo, como tiene el permiso arqueológico, va a tener que arrastrar nuevamente con él. Creo que la idea de que el depósito quedara estipulado en la RCA era justamente para que el titular se hiciera cargo de dónde iban a quedar esos restos, ¿ya? Por su proyecto de inversión. O sea, en cierta forma esa era la idea de dejarlo en la evaluación ambiental y en la RCA, y no posteriormente que lo vieran a 3 años como lo que quiere o estipula ahora el CEA, que es modificable obviamente, en el borrador que nos enviaron. Entonces, ahí hay algo que se podría quizás estipular mejor, manejar mejor. Eso. Como les digo, los tiempos de evaluación, bueno, también otro problema que tenemos que muchos representantes legales de los proyectos, los titulares, incluso los arqueólogos, no se leen la RCA. O sea, nosotros denegamos permisos de ambientales sectoriales del 132 posterior a la RCA porque no se han leído la RCA. Piden permiso para otros sitios que quedaron protegidos, nos pasa muy a menudo, piden porcentajes distintos a lo que quedó establecido en la RCA, y otros aspectos seguramente que se me van en este momento, pero básicamente hay un porcentaje de permisos ambientales sectoriales que tenemos que denegar posteriormente porque no se leen la RCA. Y los titulares también. Tenemos muchos casos como eso. Lo otro, que las líneas de base no llegan a ser completas. O sea, finalmente lo que nosotros hacemos como consejo, y como no tenemos personal como para ir a fiscalizar o ir a ver, corroborar las líneas de base que nos entregan a través de la evaluación ambiental, no tenemos esa posibilidad. Se supone que todo lo que entrega el titular durante la evaluación ambiental en cuanto a declaración jurada o un estudio de impacto ambiental es lo real, es lo que es cómo se comporta realmente el componente medioambiental que se está evaluando. Entonces nos pasa mucho de que finalmente cuando empiezan las obras empiezan a aparecer hallazgos no previstos, que en realidad no eran hallazgos no previstos, sino que eran muy previstos, con respecto a líneas de base mal ejecutadas. Hay varias mineras en las cuales, y proyectos fotovoltaicos como ejemplo de eso, de que finalmente presentaron 4 sitios y eran 1000, así, 1000, en los cuales hemos ido trabajando esos 1000 con permisos sectoriales de la ley de monumentos, ¿ya? Entonces, yo veo que este cambio puede ser muy bueno, como les digo, en un Chile 3.0, no en el Chile actual, ¿ya? Con más gente, con más dotación de funcionarios, con más, vamos a tener que ir a fiscalizar más. Me imagino que muchos de estos proyectos, si es que no se ejecuta como se establece en la RCA, finalmente van a estar parados en la Superintendencia de Medio Ambiente con denuncia, en Consejo Especial de Estado por parte de daño ambiental, en Fiscalía seguramente. Entonces, también ver las consecuencias que podrían tener el hecho de que vamos a tener que seguramente judicializar más los casos de los que actualmente tenemos.
por no leer la RCA, y sino que llegar y ejecutar después de aprobada la RCA. Esa es la idea, en cierta forma, del cambio, que se llegue y se ejecute al día siguiente de aprobada la RCA el rescate, sin pasar por el checklist actual que pasa por el Consejo de Monumentos Nacionales, ¿ya? Donde nos damos cuenta de todo esto, y a veces los denegamos porque no viene como está estipulado en la RCA, pensando que la RCA es un cuerpo legal, ¿ya? Y le pertenece al titular del proyecto, por lo tanto es responsable de él. Entonces, esos son como se me puede quedar alguna cosa, pero seguramente en las preguntas nos vamos a ir acordando de algunos puntos que hemos discutido bastante con los colegas. ¿Sí? No sé si hay preguntas. ¿Aló? Hola, Ahí está. Hola. ya, yo voy a leerles las preguntas. Hola a todos, ¿qué tal? Muchas gracias por su exposición a las dos, a Alejandra y a Marcela. Ya, primera pregunta es de Bárbara Piceyelo y pregunta que el formulario para la intervención que se tramita posterior a la RCA se refiere al permiso para el rescate. Sí, Sí. Ya, ok. eso es. Lino Contreras, ante la ausencia de arqueólogos en el Servicio de Evaluación Ambiental, ¿cuál es la visión? ¿Ellos se pronuncian de manera autónoma, distinta a lo que dice el Consejo Monumentos? ¿O más bien aceptan lo que se señala desde el Consejo Monumentos? Sí, el trabajo con el SEA siempre ha sido de que como nosotros somos los que tenemos la competencia ambiental, se respeta generalmente lo que dice el Consejo, ¿ya? Y a veces, obviamente, vamos a reuniones, discutimos los casos, y finalmente a veces la Comisión de Evaluación Ambiental aprueba otros aspectos, pero generalmente hay un respeto por lo que realiza, por la evaluación que realiza el Consejo. Y generalmente es así. Pero quiero acotar algo, a Lino. O sea, el temor es que, indicaba Marcela, como los tiempos no dan, el recurso humano no da, los proyectos tampoco se ingresan de manera completa, el miedo es que con esta modificación se otorgue el PAS 132 sin haber sido posible de ser chequeado por el Consejo de Monumentos Nacionales. Y con todo lo que Marcela indicaba, o sea, después, imagínate si ahora la gente, los titulares no se están leyendo en las RCA y están asumiendo que se les aprobó todo tal cual como lo habían ingresado, y después resulta que los formularios no coinciden con lo que dice la RCA. El temor es que después pueda pasar cualquier cosa con un formulario no evaluado por el Consejo o su experto en la Secretaría Técnica. Ya, acá otra pregunta de la Paulina Cuña. Dice, si bien no es en relación al PAS, Marcela menciona que si se interviene en monumentos, los proyectos deben ser tramitados como estudio de impacto ambiental, pero en lo general muchos proyectos se tramitan como declaración. Sí. Entonces, ¿cuál es la postura del Consejo Monumental al respecto? Se hace un análisis de lo significativo, de la magnitud de la intervención, que está también estipulado en el reglamento, con respecto a eso. Siempre he dicho, si por cada sitio arqueológico que se va a rescatar, nosotros solicitáramos o recomendáramos al SEA el cambio a estudio de impacto ambiental, les aseguro que el artículo 21 ya no existiría en la ley de monumentos, ¿ya? Porque serían muchos los proyectos que tendrían que pasar estudio de impacto ambiental. Entonces el análisis que se hace dentro de la Secretaría y con el Consejo en cierta forma es que, claro, si hay un sitio arqueológico que ya se ha estudiado en la región, que por investigaciones, por otros tipos de proyectos, es un sitio que se repite en cierta forma su característica, como les digo, los estudios, se sigue evaluando a través de una declaración de impacto ambiental con el permiso ambiental sectorial, ¿ya? O sea, se hacen todos los trabajos igual, la caracterización a través de pozos de sondeo, finalmente igual se rescatan,
y muchos de esos también llevan difusión u otras medidas establecidas como compromisos voluntarios de los titulares, ¿ya? Pero claro, se evalúa caso a caso. Ya, súper. Ahora, tengo dos preguntas de la Itací Correa. Pregunta que si al cambiar desde mixto ambiental, básicamente quieren evitarse los tiempos del Consejo Monumentos, ¿qué peso tendrá el Consejo? Eso es. Bueno, tú respondiste un poco eso. Sí, los tiempos del consejo, pero sí, es que ahí donde no me cuadra. O sea, como encargada del área de patrimonio y desarrollo sustentable, lo que nosotros tramitamos como permisos ambientales sectoriales es un mínimo en el sentido de cantidad de proyectos en el año comparados con los permisos sectoriales, por ejemplo, por hallazgo no previsto o líneas de base, ¿ya? Es mucho menos de lo que nosotros, de lo que realizamos a través de la ley de monumentos. Entonces, no me cuadra el hecho de que, en cierta forma, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Economía quieran rebajar, en cierta forma, los tiempos de evaluación, si es por la tramitación del permiso ambiental sectorial, ¿ya? En algunos casos, obviamente, nos demoramos mucho, o sea, pero son mínimo la cantidad en porcentaje de los trámites que nosotros despachamos año a año. Sí, yo quería acotar algo a eso, a la pregunta de la Ita. Mira, Ita, nosotros estamos recién como haciendo el diagnóstico de las implicancias y tratando como entender el trasfondo de por qué se está tratando de hacer esta modificación, porque yo concuerdo con la Marce, o sea, en ningún caso le facilitaría o sea, no sería más rápido. Y como ella bien dice, los pases son los menos, lo que generalmente se hacen son cosas a posteriori, los pases sectoriales posteriores. Yo creo, bueno, esto tiene que ver con una política que empieza con Bachelet primero y que obviamente el gobierno de Piñera también adopta de forma muy vehemente, que es esta idea como de que los procesos sean muy eficientes y muy eficaces y que los indicadores siempre sean, los indicadores de tiempo se rebajen, ¿verdad? Y eso es un poco lo que nos ha explicado el CEA, que ellos están con este imperativo de que se rebajen los tiempos de evaluación, porque con eso, desde la perspectiva de ellos, se incentiva la inversión. Y bueno, a nosotros no nos calza por ningún lado porque los tiempos no dan, al final, como bien dice Marce, va a ser todo mucho más complejo, etc. ¿Qué peso tiene el Consejo Monumento? Bueno, este es un gallito que tenemos que ver ahora. Ya solicitamos y se nos indicó que el próximo martes tenemos reunión con el Servicio de Evaluación Ambiental para poder empezar a tratar este tema, que por lo demás ya viene siendo visto sin participación del Consejo de Monumentos Nacionales desde hace harto tiempo. Y bueno, frente a nuestra solicitud, se van a programar reuniones por lo menos los días martes para empezar a evaluar el tema y nosotros darle a conocer nuestra perspectiva. Es lo que te puedo decir por ahora, veremos cómo termina todo esto. Ya, es que parece que, bueno, es que estaba dividida la pregunta, pero también pregunta la Ita, ¿qué capacidad tienen actualmente el Consejo para resistir los aspectos negativos de esta propuesta, perdón? O sea, ¿serán escuchadas las observaciones de los consejeros? No lo sabemos. No lo sabemos. Tenemos reunión el día martes, es lo que puedo decir, a solicitud de la Secretaría Técnica y de los consejeros míos como Mauricio. Ya, Liliana Pastén González dice, bueno, buenas tardes, la modificación del PAS 132 implica modificar el DS40. ¿Tienen información de cuándo se materializará este cambio? Según el director del CEA, lo que nos, en cierta forma, nos informó en una reunión que tuvimos hace 1 o 2 semanas atrás, dijo que esto debiera estar listo más o menos a abril del próximo año, Sí. Como en primera instancia. Sí. Saludos a ella, hace tiempo que no hablo con ella, a propósito de Lilian Pastel. Y ahora Felipe Rubio, ¿quién es él o la arqueóloga asesor del CEA? ¿Es colegiado a? No se pudo comunicar con él, sería bueno conocer su postura al respecto como asesor del Servicio de Evaluación Ambiental.
Sí, el Yo asesor creo de está Benjamín ahora. Huerta. Estaba ¿Está? presente acá en esta reunión, por lo Ya. menos vi su nombre. Sí, es Benjamín Huerta, el arqueólogo que trabaja en el Servicio de Evaluación Sí. Ambiental. Benjamín también está participando, por lo menos en la reunión que sostuvimos con el CEAL está presente y esperemos que esté presente también, si estás escuchando ahí, Benjamín, ojalá en las próximas reuniones, porque sin duda su mirada desde el interior va a ser fundamental. Y la pregunta si es colegiado, no lo sé, no me manejo con toda la lista de los colegiados. A lo mejor ahí la Connie nos podría ayudar, pero en realidad yo creo que eso no es materia ahora, digamos, de lo que nos convoca. Ya. Bueno, estamos recibiendo preguntas por Facebook y por el Zoom. Bueno, la Vero Reyes dice entonces, ¿por qué los rescates no se solicitan durante la evaluación? Es que está estipulado en el reglamento del CIA que los rescates son posteriores, porque primero se tiene que aprobar ambientalmente el proyecto. Y una vez aprobado el proyecto ambientalmente, se puede hacer el rescate. Y eso con todos los componentes medioambientales. ¿Ya? Todos los PAS se ejecutan posterior a una RCA calificada ambientalmente. Acá la Ángel Peñalosa está diciendo que Benjamín sí es colegiado. Bueno, Valentina Castillo dice, tengo una pregunta con respecto a la conservación del material. ¿Existen profesionales en el área de la conservación que revisan los formularios con el fin de que se cumplan los requisitos del PAS 132? No, no hay conservador en el área de patrimonio y desarrollo sustentable, pero sí tenemos conservadores en el Consejo de Monumentos Nacionales, en otras áreas. Y también hay consejero experto en conservación, que hasta hace un tiempo atrás era José Piga. Y él, evidentemente los consejeros no evaluamos todos los proyectos, son algunos proyectos que pueden ser proyectos críticos para el desarrollo del país o proyectos que son muy emblemáticos, etcétera, pero los consejeros no observan todos los proyectos. Lo que sí se realiza es que la Secretaría, o sea, perdón, desde la Secretaría Técnica, las áreas de la Secretaría Técnica preguntan a los consejeros si es que tienen dudas o necesitan una opinión más sobre algo, un tema más específico. Y todos los consejeros podemos participar en todas las comisiones de la Secretaría Técnica, donde sí se ven mucho más casos. Ya, Gustavo Duarte Sepúlveda pregunta, ¿tienen un porcentaje estimado de proyectos con RCA los cuales nunca llegan a solicitar permisos de rescate por no llegar a materializar el proyecto? Uy, no, yo no tengo estadísticas de eso. Me imagino que muchos proyectos finalmente no se materializan, aunque estén aprobados con RCA. O se materializan muy posteriormente. Tienen 5 años actualmente las RCA antes de caducar o de vencerse. Entonces, hay unas que, por ejemplo, no sé, se calificaron hace 2 o 3 años atrás o 4 años atrás, que podrían estar en estos momentos pidiendo el PAS 132, porque no lo pudieron hacer antes, no pudieron ejecutar el proyecto antes. Pero no tengo una estadística de los que no llegan a finalmente a tramitarse. Pero no, bueno, hay que cruzar varios ahí variables y también tener como todos los proyectos que en realidad ingresan al CIA, que es una estadística que lleva el CEA. Ya, ok. Ahora la Nuriluz Hermosilla pregunta, ¿cuánta fuerza tenemos les arqueólogos como gremio para continuar con nuestro rol de defensa del patrimonio arqueológico? ¿Somos subalternos de la autoridad ambiental? Yo tengo una opinión bien dura respecto al tema. O sea, cuánta fuerza tenemos nosotros creo que depende de nuestro presente y de lo que, cómo seamos capaces de levantarnos con argumentos técnicos y concretos sobre este tema en específico y otros. Pero yo soy de las que pienso que la ley de bases del medio ambiente no es una ley que proteja el medio ambiente, es una ley que promueve una arqueología extractivista y eso ha venido sucediendo en los últimos 10, 15 años y que no depende de si
el arqueólogo o la arqueóloga hacen bien o mal su pega, porque no estoy criticando la praxis arqueológica dentro de los proyectos de inversión. Lo que estoy diciendo es que en sí misma promueve la extracción de recursos o de patrimonio arqueológico de una manera que impide, por ejemplo, hacer un proceso de reflexión, o que muy pocos lo pueden hacer por cómo funcionan los tiempos, cómo funcionan desde las titularidades, etcétera. Entonces, yo creo que en ese sentido sí somos cautivos de posturas ambientales eh, bien ochenteras o noventeras, esta cosa como del desarrollo sustentable. Hoy día ya no se habla ni siquiera de integrarnos al medio ambiente, la idea es cohabitar el medio ambiente. Entonces, o inclusive, no sé, para los que estén familiarizados con esta idea de los servicios ecosistémicos, que son posturas que provienen también de una lógica neoliberal bastante antigua. Entonces, yo creo que en Chile todavía estamos en esas lógicas de desarrollo sustentable, que no es tal, de servicio ecosistémico, que ya pasaron, porque nos dimos cuenta que en realidad nada de eso estaba siendo efectivo para proteger nuestro patrimonio arqueológico. Así que mi respuesta personal, Nuri, es que por ahora estamos bien como subalternos de la autoridad ambiental por la ley en sí mismo y por cómo funcionan los juegos de poder y el poder político en Chile. Sí, básicamente también porque, bueno, en este país, en cierta forma, y es una opinión personal mía, pero que muchos saben porque es algo que siempre digo, nada es, en cierta forma, nuestro servicio, en cualquier ley, en cierta forma, no tenemos la última palabra. Las comunidades no tienen las últimas palabras, las participaciones ciudadanas no tienen la última palabra, los servicios no tienen la última palabra la tiene la Comisión de Evaluación Ambiental en la aprobación de un proyecto. Y mientras eso no cambie, en cierta forma, nosotros vamos como servicio y como todos los servicios vamos a hacer una mirada técnica, pero finalmente lo va a zanjar una posición más bien política. Ya, una pregunta que me había saltado de la Verónica Baeza. Ella pregunta, en el contexto de las modificaciones a la ley de monumentos, o sea, a la ley de patrimonio, si el Consejo de Monumentos pierde su competencia ambiental y se modifica en este término el PAS, ¿quién terminaría autorizando las intervenciones? Qué susto. La Comisión de Evaluación Ambiental, como siempre. Exactamente. A ver, yo ahí yo fui, cuando nos reunimos, hace un par de semanas atrás, yo hice la misma pregunta que Verónica, o sea, ¿cuáles son las implicancias que esto pase a ser un PAS mixto a un PAS ambiental? Si eso significa que el Consejo perdería sus competencias. Y me aseveraron de que eso no era así, que el Consejo seguiría evaluando ambientalmente, pero la verdad es que yo no tengo la certeza. Todavía a mí me trae suspicacia, pero así que no te puedo asegurar que eso es así. Ahí yo creo que debemos consultar con abogados. Mi hijo. Ya, ahora Lino Contreras tiene otra pregunta. Entonces él pregunta si es que el PAS 132 requeriría el formulario de solicitud arqueológica durante la evaluación, entonces el mandante quedará amarrado al arqueólogo que firma. Exacto. Sí. 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 Todo Quedaría quedaría amarrado. amarrado. Sí, y posteriormente lo que en cierta forma no explicaba el SEA, que se podría subsanar el hecho de que ya, por ejemplo, el arqueólogo no lo pueda hacer, posteriormente el rescate se podría cambiar al arqueólogo, pero tendría que pasar por Consejo de Monumentos Nacionales nuevamente un formulario y avisar a la Superintendencia en Medio Ambiente por ese cambio en la RCA. Esa es como la salida que da el SEA. Ya. Ahora Álvaro Romero pregunta por Facebook. ¿Este nuevo procedimiento no implica cambios en la revisión de informes ejecutivos y liberación de áreas? No. Espero que no. En el futuro tampoco. Porque yo creo que va para allá. Muy personalmente pienso eso. Pero no va con eso es todavía tarea del Consejo. Ya,
María Paz Casorzo dice, me ha pasado que la RCA se contradice con lo presentado y aprobado en el PAS 132 y hemos tratado de buscar un común entre ambos y se ha rechazado el permiso. Muchas veces es porque no queda ok el PAS durante la evaluación ambiental. Entonces, ¿cuál debería ser el criterio para la presentación del formulario? Uy, pasa eso a veces. A ver, lo del formulario tendría que decir lo que dice la RCA o el ICE o lo que quedó establecido durante la evaluación ambiental, los compromisos que quedaron establecidos durante toda la evaluación ambiental. A veces la RCA no dice todo lo que quedó establecido durante la evaluación ambiental, pero por ejemplo, para la superintendencia y para los servicios como nosotros nos tenemos que regir por todo lo que quedó establecido durante la evaluación ambiental. Entonces, se debiera en realidad revisar absolutamente todo el proceso, ¿ya? Y si quedó algo no dentro de la RCA ni en el proceso de evaluación ambiental, debiéramos verlo a través, me imagino, de forma sectorial, pero si es un cambio a la RCA, debiera ser a través del SEA, ese cambio. No, eso, como a grandes rasgos. Ya. Felipe Loviano pregunta, bueno, dice, gracias por la instancia y pregunta qué herramientas tienen las comunidades para poder tener representatividad en estos procesos. ¿Solo la vía judicial? Ups. Chuta, complicado con el asunto de las comunidades, porque en realidad las comunidades como que siempre o casi siempre llegan muy tarde, cuando ya están los procesos ya de evaluación bastante avanzados, o ya con la RCA calificada ambientalmente. Entonces, y ahí claro, vienen los procesos de reclamación, de ir finalmente a la Corte Suprema, a las distintas instancias judiciales para poder parar un proyecto. Claro, la idea es que obviamente en un Chile 3.0, ojalá todos los proyectos pudieran reunirse con las comunidades antes de todo el proceso de evaluación ambiental, mucho antes. Ojalá estas participaciones ciudadanas fueran cuando recién están haciendo el diseño para ver cómo diseñar y no afectar. O sea, ojalá fuera así. Estoy pensando en países desarrollados, no subdesarrollados como el de nosotros. Pero básicamente en otros países se hace de esa forma, o sea, se reúnen 4 o 5 años antes o 3 años antes de empezar a ver el proyecto con las comunidades, con todos los componentes medioambientales para ver cómo no afectar tanto o lo menos posible a todos los componentes medioambientales, entre eso el humano. Entonces yo creo que debiéramos ir por esa mirada en el futuro, o sea, ojalá ahora, pero debiéramos ir para allá, en el asunto de conversar con las comunidades mucho antes y llegar a acuerdos, mucho antes debería estar en el proceso de evaluación ambiental haciéndolo, ya con un diseño, con un proyecto definitivo encima. Quisiera agregar algo respecto a eso, o sea, a la pregunta del colega, ¿es colega? No existe la participación ciudadana en Chile, digamos, y menos la participación comunitaria ciudadana temprana. Las participaciones tempranas, como bien dice la Marce, no están en el ADN de los distintos gobiernos. Ustedes ven cómo la ley se está modificando precisamente en vías de tratar de disminuir la participación de la comunidad civil organizada. Entonces, en la actualidad, ¿cómo participar? Yo no soy para nada entendida en el tema, pero lo que me ha tocado ver es que esta es absolutamente nula. Queda simplemente como para que se diga que se participó, pero nada más, y por lo demás tampoco es vinculante. Entonces, eso lo hace aún más complejo. Eh, Así que yo por ahí veo que lo que nos queda es organizarnos como ciudadanía, organizarnos como comunidades y empezar, o sea, no quiero que esto se convierta en un mitin político, pero creo que la organización desde lo local es lo que nos puede ayudar a en el futuro poder tener una real participación en temas ambientales.
Ahora, Indira Montt, bueno, primero gracias colegas por esta charla, y dice que no me quedó claro si las modificaciones al PAS 132 afectan de manera distinta a los materiales arqueológicos en el lapso desde su recuperación hasta su depósito en alguna institución. Con respecto al depósito, lo que pasa es que actualmente, durante la evaluación ambiental, el titular tiene que buscar un depósito, ¿ya? Para que quede establecido en la RCA. Esa es la lógica actual, ¿ya? Para que no quede la casa del arqueólogo como quedaba antes. La idea de la modificación que nos plantea el Servicio de Evaluación Ambiental es que carta de compromiso de depósito, si es que no se puede realizar durante la evaluación ambiental, se realice posteriormente cuando 2 o 3 años después de empezar a ejecutar el rescate, ¿ya? Entonces podría estar amarrado a un informe final, o un informe ejecutivo. Eso quedó como un borrador en cierta forma y como una idea de que el depósito quede para después, no comprometido en la RCA. Entonces yo lo que veo es que probablemente vamos a volver al pasado, de que van a haber un porcentaje de titulares que finalmente no se van a comprometer, creo yo, y que finalmente el arqueólogo tenga que de nuevo estar viendo dónde dejar los materiales 3, 4 años después de ejecutado el rescate. Creo que es un retroceso a mi modo personal, ¿sí? Como veo las cosas. Ya, gracias Marcela. Ahora Camila Palma pregunta, ¿los requisitos establecidos actualmente en la guía del PAS 132 se mantendrían? Sí, básicamente el PAS 132, que lo mostró Alejandra en una lámina, no se modifican de la letra A a la E, más o menos, ¿sí? El plan de traslado y depósito final es lo que, bueno, quedaría un depósito transitorio, eso sí. Debiera quedar un depósito transitorio en la RCA, que puede ser un lugar obviamente donde van a estar estudiando los materiales, mientras se pueda buscar un depósito definitivo, ¿ya? Eso es el borrador que nos enviaron desde el CEA. Pero, claro, quedan las medidas de conservación, el plan de traslado, como les digo, un depósito transitorio y después uno definitivo que se puede ver después. Y todo lo demás de la A a la F queda. Todo eso se tiene que hacer durante o antes de la evaluación ambiental. Todo lo que hay que hacer en el PAS 132, en cierta forma, hay que hacerlo a más tardar durante la evaluación ambiental para llegar a tiempo, para llegar a la adenda complementaria con todo. Ya. Bueno, esto con respecto al tema de comunidades, Lucio Condori dice, existen infraestructuras de pueblos indígenas que un estudio de impacto ambiental ha registrado como sitio arqueológico. Sin embargo, dichas infraestructuras continúan utilizándose temporalmente. Dicha categorización impide el desarrollo de sus ocupantes en ampliar o modificar dichas infraestructuras y ellos sienten que han perdido su propiedad. ¿Cómo se puede cambiar esta categoría y facilitar el desarrollo de los indígenas? Ahí no sé si Alejandra me puedes ayudar con respecto a sitios reutilizados o utilizándolo. Generalmente nosotros como que los sitios arqueológicos tienen que estar en desuso para que sean sitios arqueológicos. Esa es la categoría Claro. básica, o sea, un sitio que está siendo utilizado, independiente que pueda tener una estratigrafía arqueológica, como todos, o sea, nuestras casas tienen depósito, digamos, pero si está en uso, no es arqueológico. Por lo tanto, a esa pregunta, a mi parecer, es como está mal evaluado, está mal categorizado desde el inicio. Claro. Y eso, claro, lo que pasa es que el Consejo de Monumentos Nacionales, como somos poquitos y tenemos poco tiempo para evaluar, nosotros muchas veces, y nuestra persona, nuestra visión en cierta forma, es el arqueólogo que nos entrega el informe. Entonces, si el arqueólogo que entrega el informe en una línea de base viene
diciendo de que hay tantos sitios arqueológicos, vemos la ficha que ya, sí, son sitios arqueológicos, quedan establecidos como sitio arqueológico en la RCA, ¿ya? Y no necesariamente son sitios arqueológicos algunos de ellos, ¿ya? Si uno fuera personalmente a verlos. Pero el Consejo de Monumentos Nacionales se guía por lo que obviamente no informa el arqueólogo. Evaluamos obviamente caso a caso, pero hay sitios que claro quedan como sitio arqueológico y no lo son. Podría Y ahí, darse claro. esa situación. Y ahí yo creo que volvemos a lo que preguntaba alguien, o sea, bueno, la participación, claro, efectivamente con una participación temprana, bien pensada, con gente en el campo que hiciera las preguntas mínimas y básicas, no debiesen cometerse esos errores. Ya. Benjamín, a secas, pregunta, ¿suele pasar que durante la evaluación ambiental, por ejemplo, en anexos de adendas, el PA 132 y finalmente la RCA, hay diferencia entre las medidas que se proponen para el rescate o protección de sitios? En dichos casos, ¿qué documento es el que rige o directamente se debe tratar sectorialmente y presentando las divergencias? Gracias. Lo que rige es la RCA. Si hay cambio, en cierta forma, el titular los tiene que solicitar al Servicio de Evaluación Ambiental para que los cambie, a través de una pertinencia de ingreso. Pero claro, en algunos cambios nosotros estamos de acuerdo que se realice, pero nosotros no somos los dueños de la RCA. La RCA fue elaborada por el Servicio de Evaluación Ambiental y al titular del proyecto o al representante legal del proyecto y es el CEA quien puede modificar o no la RCA, no el Consejo de Monumentos Nacionales. Ok. Y ahora Erika Palacios dice, considerando todos los problemas expuestos con la evaluación ambiental, el CEA, junto con la modificación al PA 132, estaría contemplando temas fundamentales como no permitir el ingreso al sistema de proyectos que no están completos, muchos ingresan sin ingeniería de detalle, con línea de base incompletas o mal hechas. Pienso que esto sería importante para transitar ese Chile 3.0 que indica Marcela. Sí, lo hemos conversado. Sí, claro, una de las cosas que nosotros quizás podríamos solicitar al Servicio de Evaluación Ambiental es que, dado que si en el futuro existe este cambio de evaluar absolutamente todo el PA 132 durante la evaluación ambiental con todos los antecedentes, es que finalmente la admisibilidad que tiene el CEA a un proyecto, que son unos cuantos días que tienen para admitir el proyecto, venga absolutamente todo el trabajo realizado, para nosotros en la guía o en el estudio inmediatamente evaluarlo. Ya. Anastasia Mélida dice, buenas tardes, gracias por la instancia. Quisiera preguntar si existen normativas, reglamentos, convenios, etcétera, a los que las comunidades pueden recurrir una vez que estos procesos empiezan sin considerarles. Porque es muy contradictorio que las empresas que quieren hacer proyectos deban hacer los estudios para demostrar que donde quieren intervenir no habría intervención. A ver, como documentos para, bueno, están las guías de PAC que están en el CIA, que el Servicio de Evaluación Ambiental hace las participaciones ciudadanas en los estudios de impacto ambiental y en las declaraciones de impacto ambiental donde haya afectación a algún componente humano, en cierta forma, donde exista la susceptibilidad de que exista alguna alteración. Claro, se solicita, hay todo un reglamento de cómo se solicita la participación ciudadana de parte de las comunidades. Pero las comunidades yo creo que tienen que estar como sumamente atentas y organizadas como para hacerle frente a un proyecto desde el principio, ojalá desde antes de que ingrese evaluación ambiental, cosa que se tomen en consideración todo lo que ellos dicen en cierta forma y lleguen a ciertos acuerdos con los titulares. Pero
Básicamente yo conozco solamente la guía de participación ciudadana, que es la que se ejecuta durante la evaluación ambiental, ¿ya? Bueno, los otros son los convenios, el convenio 169 para comunidades indígenas, que también, claro, ayudan en cierta forma y obviamente debiera ser tomado en cuenta mucho antes de que se empiece a evaluar el proyecto y que afecta a una comunidad. O sea, y así lo establece también el reglamento del convenio, ¿ya? Eso, pero no conozco nada más con respecto a la participación ciudadana. De cierta forma, como que tenemos muy poco tiempo nosotros en las evaluaciones ambientales, a no ser que hayan zonas típicas, por ejemplo, de factor humano dentro de un monumento nacional, donde hemos contemplado en algunos casos el factor humano de las comunidades. Pero en muchos debiéramos estar ahí, pero no llegamos. Muchas veces no llegamos como área a evaluar ese aspecto. Bueno, muchas gracias, Marcela. Vamos a ir dando por cerrada esta actividad. Nos gustaría que si tienen más preguntas las envíen a nuestro correo del Colegio de Arqueólogas y Arqueólogas de Chile. Se me olvidó el correo, no importa. Bueno, y les agradecemos enormemente, los vamos a poner en el chat. Le agradecemos enormemente a Alejandra y a Marcela por el tiempo que nos dedicaron y por habernos explicado todas estas contingencias. Y yo tengo una solicitud, que los colegas abran sus cámaras para verlos, por favor. Los que Como quieran, están en a los clases amigos, del colegio. sí, para verlos un poco, tanto tiempo a todos. Hola, qué bueno verles. Andrea, Andrea, ¿qué tal? Caras nuevas Coloro. también. Buena, coloro. Oye, muchas gracias por la atención y nada, pues vamos a seguir acá dando la pelea. Ojalá también poder recibir sus impresiones, porque puede que el diagnóstico que estamos haciendo no todos estén de acuerdo y por supuesto queremos escuchar lo que ustedes opinan, sobre todo la gente que habitualmente trabajando al interior del sistema. A lo mejor el PAS al interior de la evaluación no es tan terrible, no lo sé. Yo tengo mi opinión más o menos formada, pero me gustaría poder recibir esa retroalimentación de parte de todos ustedes también. Así que les agradezco mucho la atención. Sí, buenísima la convocatoria, así que muchas gracias a todas y todos. Chau, chau. Chao, que estén bien.